Saludos amigos, pues aquí estamos en este jueves 1 de febrero del año 2024, ya se fue rápido el mes de enero y bueno, pues aquí estamos en su programa LOR Informa, transmitiendo desde Oil and Gas en Paseo de la Reforma número 300 con nuestro patrocinador, y pues también le damos el agradecimiento a la empresa restaurantera Pitbull Drinks and Snacks, y bueno, también a la gasolinera One, que nos hacen el favor de ayudarnos, y al municipio de Cámac. De Cámac, exactamente. Bueno amigos, pues esperemos que les agrade esta entrevista. Si es así, denle manita arriba, denle campanita, por favor, compártanla, eso nos ayuda mucho a nosotros para seguir creciendo en su compañía. Y en mi compañía, mano izquierda, pues tengo a la licenciada Brenda Fonseca. Licenciada, mil gracias por acompañarme. ¿Quién le dará lectura pues a nuestra acompañante del día de hoy, a Marsha Bella Cruz? ¿Puedes darle lectura a la semblanza de la licenciada Marsha? Con todo gusto. Marsha Bella Cruz, presidenta de la Fundación Orgullo Diverso de México AC, comisionada federal de los derechos humanos de grupos vulnerables y migrantes de la Comisión Internacional de los DDHH, escritora, conferencista internacional en derechos humanos. Durante la pandemia por COVID-19 fue directora del proyecto Caravana de Apoyo a Grupos Vulnerables de la Diversidad de México, coautora de protocolos y proyectos como Voto Trans, México Libre de Discriminación, INE México, proyecto que ganó la Palma de Oro en el Parlamento Europeo, coautora de la iniciativa de ley Derecho a la Identidad de Género 2014, misma que fue aprobada por 18 congresos locales en México, constituyente ciudadana en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, primera constitución en el mundo que reconoce los derechos de las personas trans. Participó en el Protocolo Nacional de Diagnóstico con Fiscalías y Ministerios Públicos en casos de la diversidad sexual. Integrante de la iniciativa de ley para tipificar los transfeminicidios en México. Cuenta con acreditación por parte de la Comunidad Europea y certificación para 15 países en actividades de educación médica y prevención de la salud en tratamientos de resistencia como hepatitis y VIH. Coautora de la iniciativa de ley Cupo Laboral Trans en México 2022. En el Congreso de Baja California Norte fue asesora en 3 iniciativas de ley: la del matrimonio igualitario, la de identidad y género, así como la referente a la prohibición de las terapias de conversión ECOSIG. Participación en el proyecto de identidad de género para las personas trans migrantes mexicanas en las 80 embajadas de México en el mundo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Integrante del Parlamento de Diversidad en la Cámara de Diputados como diputada ciudadana federal en la Comisión de Trabajo y Prevención Social. Certificada en liderazgo en proyectos de grupos vulnerables en América Latina y el Caribe por Congreso de Estados Unidos. Cuenta también con la certificación en el Congreso Internacional de Derechos Humanos y el Estado de Derecho de los Congresos de Izquierda de América Latina y el Caribe. Ha realizado varios diplomados y ha sido conferencista en la Cámara de Diputados y Congresos Internacionales sobre el tema del voto trans. El 27 de enero pasado fue integrante del proyecto de Líderes Políticas para América Latina y el Caribe para diputaciones federales impartido por congresistas de Washington, D.C. y aliados de Brasil, Argentina, Uruguay y República Dominicana. Actualmente es aspirante y precandidata a diputada federal migrante 2024-2027. Marsha Bella Cruz, bienvenida, es un honor tenerte en LOR Informa. Muchas gracias por acompañarnos, Marsha. Yo quiero arrancar esta entrevista con 2 preguntas a la vez. En la primera, estamos casi culminando la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera decirte, ¿cómo has visto estos 5 años y fracción en materia de el trato al movimiento diverso, al movimiento trans? ¿Cuál sería tu evaluación que me das? Y que me digas si te sentiste tú ofendida ahora que el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en una gira de trabajo, le dio un beso a una compañera
y en donde se soltaron la bola de críticas por esa acción. ¿Qué me digas tu opinión? Hola, pues muy buenos días. A mí me da mucho gusto estar aquí. Les agradezco mucho la invitación. Espero que sea una de muchas. Pues bueno, en este lapso de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que tenemos un orgullo de presidente. Tenemos un orgullo de presidente porque a nivel mundial está considerado el segundo mejor presidente mejor evaluado del mundo después del presidente de la India. Entonces, eso no es nada menor. ¿Cuándo habíamos tenido un presidente que en tan poco tiempo haya hecho obras tan grandes para nuestro país? Dentro de la historia de nuestro país, de los presidenciables, yo solo recuerdo a Benito Juárez, al presidente Benito Juárez, benemérito de las Américas, y también al presidente Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo. Hoy el presidente Obrador ha hecho un gran esfuerzo, porque recordemos que la administración del presidente Obrador, a él le tocó algo muy difícil, que fue la pandemia del COVID. Sí. Una pandemia que en el mundo hubo un retroceso de 10 años en varios países. O sea, no hubo un crecimiento y eso duele mucho por los ciudadanos del mundo. Pero el orgullo diverso del movimiento trans, ¿cómo se siente? Bien. ¿Cómo han sido tratados? ¿Cómo han sido Bueno, en relación al movimiento trans, recordemos que históricamente fueron 2 mujeres trans las que lucharon por los derechos de la diversidad en el mundo. Fueron Marsha Johnson y Silvia Rivera, quienes un día en el lugar donde iban a convivir, que fue en Stonewall en Christopher Street, Nueva York, llegaron a la represalia de la policía y fueron una semana de disturbios. Y fue ahí cuando ellas empiezan a alzar la voz y empiezan a exigir sus derechos. ¿Por qué fueron violentadas? Porque Marsha era afro, era pobre, y Silvia Rivera era una mujer inmigrante, pobre, y ambas ejercían el trabajo sexual para sobrevivir. Todo el blanco perfecto para la discriminación. Y es ahí donde inician la lucha, que años después se replica en el mundo, y es lo que hoy llamamos la lucha por la protesta de los derechos de la diversidad, o el Pride. En México llega 10 años después. Justo fue un 28 de junio de 1969 cuando surgen esos disturbios en Nueva York. 10 años después llega a México y la gran dramaturga lesbiana, una hermana de lucha, Nancy Cárdenas, empieza esa lucha en nuestro país, junto con aliadas y aliados y aliadas de la época. Y como no tenían una marcha de protesta, ellos se meten en la marcha de Tlatelolco. Y, perdón, es como una referencia, ¿no? Bien, sí, de la historia. Claro. En México, nosotros, me honra decir que somos parte de esa lucha. Yo soy una transmigrante mexicana. Yo salí a mis 12, 13 años de edad del sureste mexicano donde yo nací, buscando un lugar libre de estigma y discriminación, donde me pudiera desarrollar plenamente. Y es así como llego a esta ciudad. Entré porque era como lo más barato. Entonces entré en el Buenavista y empiezo a tocar puertas para pedir trabajo, pero no se me da, porque ya venía diversa. Entonces empiezo a trabajar como en los lugares más emergentes, los restaurantes y así. Pero después empiezo a ver que la arbitrariedad, que asesinan a las personas por ser diversas, no hay derechos, en esa época no había derechos humanos, no existía, y fue una etapa muy difícil. Y es así, como en ese andar, al ver tanta arbitrariedad, empezamos a incursionar en el activismo, exigiendo nuestros derechos. En relación a esa pregunta, nosotras hemos, en ese andar, en ese activismo callejero, que lo hicimos cerrando calles,
cerrando oficinas gubernamentales de hace muchos años, cuando nos seguían matando. Y aún hasta el día de hoy nos siguen asesinando. Hace 15 días asesinaron a la candidata a senadora Samantha Fonseca, una gran amiga, aliada, que en ocasiones hacíamos proyecto de derechos humanos. Fue asesinada el 14 de enero. Y en lo que va de este mes de enero, 5 mujeres trans han sido asesinadas. Otra luchadora social de Michoacán, estilistas, activistas. Por eso México sigue siendo el segundo país en el mundo en crímenes de odio. Y de esos crímenes, el 50% son de mujeres trans. Algo muy lamentable todavía. El primer lugar lo ocupa Brasil, el segundo es México. En el tema y en la pregunta del asunto que tuvo nuestro presidente, eso desafortunadamente se malinterpretó, porque quien prendió la mecha para ponerle como más, ¿qué será?, limón a la herida, fueron los periodistas de ultraderecha, López Dóriga, que nada más están viendo algún error de nuestro presidente para atacar, para desprestigiarlo. Sí, efectivamente, nuestra compañera, la diputada Salma Levando Luna, una gran amiga que tengo, también hemos hecho proyectos juntas. Ella es diputada por Aguascalientes. Tengo conocimiento que fue a Yucatán, a una de las inauguraciones del tren, todas estas obras que se están haciendo. Y justamente el presidente, pues como un mandatario que es, pues la saludó. Y no tiene nada de malo que salude a una persona diversa, pues porque estamos en otro momento, ¿no?, de la historia de nuestro país y del mundo, y entonces no tiene nada de malo. El problema son los periodistas amarillistas de ultraderecha que prendieron la mecha y dicen: oiga, presidente, ¿entonces usted le gusta besar a los hombres? O sea, desde ahí el problema es el periodista que está creando un conflicto, pero sabemos que ellos son así. Ellos crean conflicto. Y desafortunadamente, pues se dio toda esta situación. El presidente ha apoyado actos de diversidad, porque justamente en su primer año decretó el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia y Transfobia. Ha hecho actos, ha sido respetuoso en todos sus sexenios. Entonces, yo como activista y defensora de los derechos humanos reconozco que en el sexenio del presidente Obrador no ha habido represalia, no ha habido redadas, no ha habido racias como la hemos vivido históricamente las personas que tenemos más de medio siglo enfrentando la discriminación y que hemos dejado de ser víctimas. Hoy somos guerreras de vida, porque estamos en el día a día luchando por nuestros derechos, abriendo puertas. ¿Por qué? Porque es importante hacer esa sinergia entre las luchas pasadas, las presentes que somos nosotras, y las futuras, porque atrás de nosotras vienen las generaciones de las infancias trans. En nuestro país, en 5 estados de la República, ya se reconocen las infancias trans, la identidad de las infancias trans. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un acuerdo para que no es delito registrar a un menor trans, porque se ha aprobado para mayores trans. Surgió en 2014 que un grupo de activistas y defensoras de derechos humanos, impulsadas y con la idea de Agnes Torres. Agnes Torres fue una mujer trans que nació en Puebla, un estado muy conservador. Y ella se fue a estudiar a la Universidad de Veracruzana y se recibe y regresa a Puebla a hacer la lucha por los derechos de la diversidad. Y Agnes tenía un sueño. El sueño de Agnes era que todas las mujeres trans de nuestro país tuvieran su nombre de acuerdo a su identidad, o sea, como mujeres diversas. Y justo eso levantó mucha ámpula en aquella época, cuando elecciones la atacaban y decían que eso no era correcto y que no iban a apoyar eso. Y Agnes fue la iniciadora de esta propuesta.
ella dejó una carta donde decía: sueño con que algún día las mujeres trans sean reconocidas en su derecho a la identidad. Agnes, por levantar la voz, un día desapareció y su cuerpo apareció calcinado en su camioneta en un basurero, y las investigaciones dicen que previa fue torturada, como muchas veces ha pasado en nuestro país cuando alguna persona de la diversidad, compañero gay, a compañeras lesbianas, a compañeras trans, alzan la voz por nuestros derechos. O una de dos: o las asesinan, las accidentan, o las envían a la cárcel. Oye, Marsha, perdón que te interrumpa, ya que hablas de cuestiones electorales, estamos precisamente en una temporada electoral, no solo en México, también en Estados Unidos. Me gustaría mucho conocer tu opinión. ¿Qué tanto ha cambiado esa lucha? Porque ustedes tienen una lucha en diferentes ámbitos, en este caso en materia política, en derecho al voto. Recordemos que por ahí antes de las elecciones de 2018, un consejero del INE, Jaime Rivero, estaba diciendo que el voto de la comunidad trans era un voto de dudosa credibilidad. ¿Qué tanto ha cambiado eso? Efectivamente, pues yo me he dedicado al negocio del diseño de imagen, peluquerías, barberías, estéticas, por más de 25 años. Después de que llegué a esta ciudad, trabajé en las cocinas, trabajé en algunos antros de mesera, y orgullosamente, porque siempre ahorraba así como decían, en un botecito, porque yo sabía que eso era pasajero, que yo quería salir adelante, y pues se pudo, porque en esta vida querer es poder. No, nada, las barreras se pueden superar. Entonces me capacité y empecé, como dije, no me dan un empleo digno, pues yo voy a fundar mi propia fuente de empleo. Y ya que me preparé, al año y medio, 2, fundé mi primera estética, mi primer salón, y a los 9 meses otro, y luego otro, y llegué a tener 7, y di empleo a más personas, mucho tiempo. Ante la pandemia vendí unas y otras las quité, y por fin he estado en un momento de paz, y concentrada ahora en el proyecto del bienestar y pues los derechos humanos. Pero justamente yo recuerdo mucho que un día yo estaba trabajando en uno de mis negocios y veo que el consejero, efectivamente Jaime Rivero, de ultraderecha, de extracción panista, en 2017, previo a las elecciones de 2018, dijo eso, que el voto de las personas trans era de dudosa credibilidad y que no estaba de acuerdo. Y entonces hablé con algún grupo de compañeras activistas y fuimos 3 mujeres trans las que nos fuimos al INE, clausuramos al INE simbólicamente, no dejamos pasar el transporte en esa parte del sur, y fue una protesta muy fuerte, pacífica pero enérgica, y llegaba cualquier persona de ahí a hablar con nosotros del INE, pero decíamos, no nos vamos a mover hasta que venga el presidente consejero, que era Córdoba Vianello. Y después de unas horas, y al ver tanta presión, sí llegó el consejero presidente, se abrió la mesa de diálogo, entramos al INE y tardamos 1 año de reuniones 3 veces por semana, que eran desde las 5 de la tarde a las 9 o 10 de la noche, y teníamos que dejar nuestros trabajos abandonados, nuestros negocios, pero el activismo lo traemos en la sangre, en las venas, nada importaba más que dar una solución. Y después de 1 año de reuniones y de capacitación, y que presentamos, demandamos al INE, y nos apoyó CNDH, COPRED, CONAPRED, Alejandra Haas, que era la titular de CONAPRED, y presentamos las denuncias correspondientes. Y entonces a la Comisión Interamericana, a Amnistía Internacional, con los organismos internacionales, como lo indican los principios de Yogyakarta, del respeto a nuestros derechos humanos y los tratados que México ha firmado. Y entonces se pudo haber tumbado las elecciones del 2018 por esa situación. Fue tan delicado el asunto que se tuvo que trabajar 1 año.
y hacerles entender a los consejeros que nosotros no pedimos privilegios, que lo único que pedimos son derechos, porque también somos ciudadanas y ciudadanos de este país y pagamos impuestos y aportamos al crecimiento de nuestra nación y no teníamos por qué ser violentadas de esa manera. Entonces, después de un año, un 17 de diciembre de 2017, se aprueba por unanimidad el derecho al voto trans con INE en México, libre de discriminación, que un año después ganó la Palma de Oro en el Parlamento Europeo como el mejor proyecto del mundo que respeta la dignidad humana y hoy es un ejemplo mundial. Y se encuentra resguardado en todas las embajadas de México en el mundo y es parte del documental que les invito a que lo vean, la historia de los procesos electorales de México, de Editorial CRE. Ahí está la historia del voto, cuando el hombre no tiene el derecho y exige y lo logra, cuando la mujer logra el derecho al voto, y años después, cuando las mujeres trans logran el derecho al voto trans libre de discriminación para todas las elecciones de nuestro país. Entonces eso es muy, muy bonito, porque en su momento no nos dábamos cuenta de la dimensión que esto tendría, pero cuando pasa el tiempo es algo maravilloso ver que hemos aportado un granito de arena. Y eso es muy importante. Eso nos motiva a seguir en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Y sí, o sea, ahora hicimos que el consejero diera una disculpa pública, pero justamente los diputados, senadores y como el consejero de extracción panista de ultraderecha, que son aliados de Vox de España, están siempre en contra de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad, porque no nada más somos las personas trans, también los afrodescendientes, las personas de talla pequeña, las personas de pueblos originarios, las personas migrantes, porque también hay las personas de pueblos originarios migrantes y afros, y no solo de otros países, sino también mexicanos del sureste y otros estados de nuestro país. Entonces, imagínense ustedes qué difícil es, o cuando llegan a los centros de retención de Estados Unidos, y aún ahí nos están matando porque no les dan sus medicamentos, y mueren, como murió Roxana Hernández de El Salvador, una compañera trans, porque no les dieron sus medicamentos de la neumonía. Entonces, sigue existiendo esa violencia sistemática en todos los niveles, en el sector público, privado y social. Hace muchos años esta lucha por nuestros derechos era cerrando las calles. Hoy ha habido un cambio, un giro de 180 grados, hemos logrado derechos, por supuesto, desde sociedad civil organizada, junto con aliados en la autoridad y en los congresos, un matrimonio igualitario, la identidad de género. Hace año y medio se logró con Relaciones Exteriores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la identidad de género de las trans inmigrantes mexicanas indocumentadas que transiten alrededor del mundo y que pueden ya acudir a las 80 embajadas, 60 consulados por su identidad independientemente de la edad. Algo maravilloso, porque entonces ahora en el exterior pues quitaron ese candado que tenemos en México, que aquí nada más pueden ser mayor de edad, salvo casos que se amparan o estados que están apoyando a los menores trans. Entonces, son logros importantes. La Constitución de la Ciudad de México es la primera constitución del mundo que incluye los derechos de la diversidad, incluye las 3 T's, los derechos de las 3 T's, que son las transgénero, transexuales y travestis. Y esto justamente lo logramos cuando se empezaron a hacer las carpas de las constituyentes ciudadanas para presentar las propuestas que queríamos que incluyeran en la Constitución de la Ciudad de México. Y se logró. Y este apoyo fue gracias a mujeres feministas. Una de las mujeres que nos apoyó fue Martita Martínez y Rosa María Cabrera Lotfe, que murió hace año y medio. Rosa María Cabrera Lotfe fue una de las grandes impulsoras que abrazó y arropó, junto con nuestra hermana trans, Gloria Virginia Davenport Fentanés, una mujer trans de muchas iniciativas, y ella también fue una gran impulsora. Marcia, en cuanto al tema migrante,
Tú nos estás revelando una situación muy importante, porque cuando hablamos de migrantes, gran parte de la sociedad pensamos simplemente en aquellos que salen de su lugar de origen en busca de un trabajo, pero esta no es toda la realidad. Tuvimos aquí el testimonio del diputado Alejandro Robles, quien dijo: yo tuve que emigrar por cuestiones de persecución. El testimonio tuyo, que has tenido que emigrar precisamente por ese ataque a tu condición. En este sentido, ¿qué perspectiva, qué panorama, qué esperanza tienen en que llegara una persona como Claudia Sheinbaum, quien ella vivió en Estados Unidos y conoce perfectamente esta situación, para impulsar la causa trans? Bueno, con la doctora Claudia Sheinbaum, cuando ella fue candidata a jefa de gobierno, tuvimos reuniones previas a ello, y tuvimos una reunión en el Museo de la Memoria y Tolerancia, y ahí les presentamos la iniciativa y la necesidad que teníamos de contar con una clínica trans, y la doctora aceptó esa propuesta como uno de sus compromisos de campaña. Años después, la doctora Claudia Sheinbaum nos cumplió, y en nuestra Ciudad de México, igual, con tantas luchas, y a veces me emociona tanto porque muchas de las compañeras que luchamos en esa época murieron en el COVID y ya no pudieron disfrutar los servicios o el logro de ver plasmada o consolidada ese proyecto, como es la clínica trans. Hoy en nuestra Ciudad de México es una de las pocas ciudades del mundo que tienen una unidad de atención para las personas trans. Y digo personas porque también, así como hay mujeres trans, también hay hombres trans. Entonces se inauguró, nos tocó estar cortando el listón inaugural, y fue algo maravilloso. Ahí pueden acudir las personas trans a atención de salud, psicológicas, de hormonización, y también se hacen ferias de emprendimiento, y también ferias de empleo para personas de la diversidad y personas trans. Y eso es maravilloso. Sabemos que la doctora Sheinbaum es una gran aliada, es una mujer que respeta los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad. Yo aprecio mucho a la doctora Sheinbaum porque es una gran guerrera, una mujer que se ha enfrentado a tantas adversidades, ¿no?, de nuestro país, y yo espero que la doctora Claudia llegue a ser la primera presidenta de México, porque haría actos muy buenos para todos los sectores de la población. Amigos, pues les recuerdo que estamos transmitiendo desde aquí, desde Oil and Gas Alliance, desde Paso de la Reforma número 300, que es nuestro patrocinador. Están en el programa La Molécula Informa, y bueno, pues estamos dándole gracias también a nuestros patrocinadores, como es al municipio de Tecámac, al restaurante Pitbull y a la gasolinera Oil, no miento, es la gasolinera One, es correcto. Y Marcia, ya estamos en la parte última de esta entrevista. Estamos también ya a 5 meses de las próximas elecciones, el 2 de junio. Y bueno, pues ahí está el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. Desde tu perspectiva y pues la relación que tienes con este movimiento, ¿para dónde crees que se incline el voto del movimiento trans en México? Bueno, en nuestro país, yo sé que las personas conscientes, y como lo hemos dicho de sociedad civil organizada y también nuestro presidente, el pueblo es sabio. El pueblo es sabio, y el pueblo sabe de que estamos del lado correcto de la historia, que ha habido avances importantes en los últimos 5 años, independientemente de colores partidistas. Si hacemos una evaluación, pues nos damos cuenta los grandes logros de este sexenio, y sería un grave error que no se reconozca lo logrado, más allá de fuerzas políticas. En el caso de los derechos humanos, yo les he dicho siempre a mis pares, a mis compañeras de la diversidad, que cuando se trate de inclusión y de derechos, tenemos que trabajar de la mano para poder seguir logrando estos derechos que hasta ahora se han logrado. ¿Y de qué lado lo vamos a lograr? Pues claro
que no va a ser del lado de los ultraderecha, de los neoliberales, de los que nos han atacado. Hay diputadas y diputados que nos siguen atacando, como el diputado Cuadri, como la diputada América Rangel, como la diputada Castel, que era 1 de enero de este año, que es un día de asueto, y ella estaba escribiendo que su mejor proyecto para este año era hacer una iniciativa contra las trans. Entonces, digo, pues que no descansan. O sea, nada más están viendo, eso ya se convierte en algo delicado y algo grave, porque ya se convierte en una obsesión. Y cuando ya alguien ya no ve algo normal, sino como una obsesión, entra el fanatismo, y eso es gravísimo. Entonces, por eso es muy importante, dentro de las iniciativas de ley que yo he presentado, presenté una iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar el artículo 3, el artículo 3 bis y el 7 laboral, para la inclusión laboral de las personas de la diversidad LGBTIQ+, en nuestro país libre de discriminación, y se está revisando. También hemos logrado que en el Senado de la República, junto con las asociaciones como Jack México, de un gran líder que se llama Iván Potable, se aprobó ya en el Senado la prohibición de las terapias de conversión. Ahora se está revisando en la Cámara de Diputados. Y justamente en diciembre se presentó la encuesta del INEGI sobre discriminación. Y ahí se indica que somos más de 5 millones de personas de la diversidad. Ya no somos minoría, como alguna vez fuimos. Porque si en esa encuesta contemplamos en un muestreo, y yo calculo que no somos 5 millones, somos más de 10 millones. Porque muchas veces cuando entrevistan a una compañera, compañero o compañera de la diversidad, tal vez está en su trabajo, está su familia, en su casa, y no, muchos están en el closet. Entonces no quieren que sepan que el tío, aunque se les note a leguas, el tío, la tía, el papá, pues digan, ay, pues yo no, está la encuestadora, declararse abiertamente o lesbiana o gay o así, porque pierden muchos privilegios y los corren de la casa. Muchas veces desde el núcleo familiar está la discriminación. Yo les invito a que arropen a sus hijos, sus hijas, sus hijes, que los apoyen, porque ¿a dónde van a ir en la calle? A exponerse al crimen organizado, a los proxenetas, a la trata laboral, trata sexual, al tráfico de órganos. Ahorita está muy difícil la situación en nuestro país. Yo las noticias que desaparecen personas en Jalisco, en Torreón, en Tijuana, como comisionada federal de los derechos humanos, grupos vulnerables, inmigrantes, el Consejo Académico Mundial, viajamos a la zona norte, Tijuana, y vamos a los albergues migrantes, al Jardín de las Mariposas Migrantes, a la Casa Transcurso Sin Fronteras, Casa Luz, Casa Arcoíris, y en Tapachula también, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Belice, Valle de México y Ciudad de México. Hacemos pruebas de VIH, sífilis, hepatitis, llevamos apoyos alimenticios, foros de derechos humanos, porque migrar no es delito. Los migrantes también tienen el derecho, y la dignidad no tiene fronteras. Claro. Y en ese sentido, precisamente por eso me interesó mucho inscribirme en esta participación para los cargos de elección popular, porque justamente desde los cargos de elección popular y además de los cargos de toma de decisiones, podemos incidir a otro nivel, ¿sí? Para seguir apoyando, legislar políticas públicas incluyentes, transversales y diversas, que reparen la deuda histórica que se tiene con nuestros sectores de la población más olvidados, y de la diversidad, pero la diversidad en general somos todos. O sea, lo que son los inmigrantes, afrodescendientes, personas de talla pequeña, personas de pueblos originarios, personas en reclusión, personas adultas mayores y personas que durante jóvenes se inyectaron los biopolímeros y que con los años se les está pudriendo la carne, y si no tienen dinero, si no tienen empleo, mueren de un cáncer. Entonces, por eso es muy importante hacer esas políticas públicas. Por eso me interesó mucho participar, y hoy estoy participando como precandidata a diputada federal, justo también por la acción migrante, ¿sí? Porque yo soy migrante, yo fui una niña migrante. Hoy que han pasado los años, de pronto, con esas pequeñas aportaciones y logros que hemos tenido en conjunto con los activismos, yo de pronto veo a esa niña y le hablo al oído y le digo, lo lograste. Logramos también un proyecto que se llama Seres Universales de Luz, que se encuentra en el Civic Center Can Basté de Barcelona, España.
Y una periodista recientemente me preguntaba, ¿valió la pena dejarlo todo? ¿Qué te dicen tus padres, tus hermanos? Pues que, ¿cómo quisiera tenerlos? Pero hoy que volteo, ya no están, murieron. Mi hermano mayor murió, mi hermana mayor murió. Pero valió la pena. Mi padre murió, mi madre murió. Y hoy siento y puedo decir que pagué el precio. He pagado el precio de haberlo dejado todo. El cielo que me vio nacer, mis padres, mis hermanos, mis amigos, dejarlo todo. Y yo sé que el tiempo que me reste de vida, yo voy a seguir en esta lucha, hasta el último día de mi existir, porque el activismo me trae en la sangre, en las venas. No podría vivir sin el activismo. Y vamos a seguir en esta lucha hasta lograr que la justicia, los derechos, las libertades y la dignidad se vuelvan costumbre para todas las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Buscar la tan anhelada felicidad, que es la que tanto buscamos, y vivir una vida libre de violencia. Sí. ¿Cómo podemos llegar a hacer que esos derechos sean costumbre, que no tengamos que recurrir al golpe de decreto para imponerlo? Te digo, ante todo, en la cuestión, por ejemplo, laboral. A mí me llama mucho la atención, me duele, me lastima que una sociedad pueda castrarlos como grupo trans y decirte que por el simple hecho de tu preferencia sexual no puedas ser médico, no pueda ser, no sé, cocinera, no pueda ser periodista. ¿Por qué castrarlos de esa manera si tienen el talento, la capacidad, la inteligencia? Cuando, por ejemplo, otros grupos como los gays simplemente dicen, ¡ay, es gay! No pasa nada. ¿Por qué? ¿Cómo podemos revertir esa situación? Dentro del mismo acrónimo LGBTIQ+, justamente las personas trans son las más violentadas y discriminadas dentro del mismo sector. Y justamente pasó con Marsha Johnson y Silvia Rivera, cuando ellas inician esta lucha y después se acercan los compañeros gays, las compañeras lesbianas, los bisexuales, y en la época dorada de Marsha y de Silvia Rivera la apoyan administrando como el proyecto. Marsha y Silvia mueren en la indigencia, pobres, después de haberlo tenido todo en una época de oro inter, de éxito, de cortometrajes, películas y todo. Ellas mueren en la vil indigencia, calle, en situación de calle, porque justo también fueron explotadas, ¿sí? Por esos vivales, esos que de pronto aparecen y suele suceder todavía hasta nuestros días, pero solo educándonos, solo preparándonos, siempre preparándonos, nunca dejar de prepararnos, porque siempre se aprende algo nuevo. Podemos combatir el racismo, el clasismo y la discriminación, aún dentro de nuestro mismo sector. Por eso, como dijo Malala, solo basta un lápiz y un papel para plasmar las ideas y exigir nuestros derechos, y luchar por nuestros derechos, y soñar siempre en grande. Y no hay barreras, no hay límites. El límite es el cielo, y aún más allá hay un paraíso. Entonces, como yo les digo a mis compañeras, sigamos juntas en esta lucha. Juntas. Hoy, nunca más un proyecto sin nosotras. Nunca. Y siempre sentirnos orgullosas. No victimizarnos, porque somos guerreras, somos luchadoras sociales. Desde el instante en que salimos de la puerta de nuestras casas, ya nuestras vidas corren peligro. No sabemos si el homofóbico está ahí, enfrente, atrás, o nos avienta una moto, o el carro. Constantemente nuestra vida está en peligro. Muchas hermanas trans han migrado y se han ido a Canadá, a Estados Unidos, a otros países, porque las están asesinando. Como justo pasó con nuestra hermana trans, la doctora Samantha Fonseca, con la que justo en diciembre, el 18 de diciembre, en el Senado fuimos reconocidas. Y platicábamos y me dice, si yo quedo, te invito a que te integres. Y si yo no quedo y tú quedas, yo me integro. Y si no quedamos, pues va a ser mejor, porque empieza nuestra gira internacional. Vamos a la tercera etapa, a recorrer, ahora sí, lo que quedó pendiente, porque en Holanda, en septiembre de este año, se develan nuestros bustos.
por el proyecto Seres Universales de Luz. Y entonces hay una gira que está pendiente, que quedó pendiente por la pandemia, ¿sí? Y por los proyectos que hemos logrado. Entonces, lamentablemente, ella físicamente no está, pero va a vivir siempre en nuestros corazones. Y un ser humano muere cuando se le olvida, y nosotras nunca lo vamos a olvidar. Entonces, de hecho, mañana hay un homenaje para ella en la Cámara de Diputados a las 4:30 de la tarde. Están cordialmente invitadas, invitados, invitadas. Nuestra compañera Salma Nueva Luna, la diputada, le va a hacer un homenaje a Samantha Fonseca. Y bueno, el mejor homenaje que podemos hacerle es que siga la lucha, su legado, porque así también asesinaron a la doctora Elizabeth Montaño, que era una mujer trans muy empoderada, directora del centro de capacitación en el IMSS, y tenía un proyecto muy fuerte para que a nivel federal se integrara la atención médica para mujeres trans. Y un día sale de su trabajo aquí en el Hospital Siglo XXI, pidió un taxi, se va, desaparece y nunca más volvimos a saber de ella. Y empezamos a buscarla, a exigir. Su cuerpo apareció en el municipio de Huitzilá. La autoridad dijo que fue un suicidio, lo cual nunca vamos a aceptar, porque en este país, cuando muere una persona de la diversidad, nos dicen o fue crimen pasional o suicidio, con tal de dar carpetazo a la investigación. Y eso es lo que quisieron hacer con la doctora Eli Montaño. Pero no, o sea, cerramos las calles, fuimos a clausurar la plaza de armas allá en Cuernavaca, nos manifestamos en la fiscalía, hablamos con el fiscal Uriel Carbona, y él nos dijo, bueno, ya se envió a la Fiscalía de la Ciudad de México, venimos a la Fiscalía, hablamos con Ernestina Godoy, la fiscal Ernestina Godoy, y la verdad fue algo muy lamentable, que pues echaban nada más la bolita las fiscalías, pero no, pues que murió en el terreno de Morelos, no, pues ya le mandamos la investigación a México, a la Ciudad de México, ¿no? A la CDMX. Al final quedó así, dijeron que fue un suicidio, pero nunca vamos a aceptar esa versión. Sabemos que fue asesinada porque era incómoda, incomodaba a muchas personas. Nosotros vamos a seguir incomodando, vamos a seguir alzando la voz para lograr nuestros derechos. Qué bueno. Porque podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán el movimiento de la diversidad y de la primavera trans. Vamos a seguir en esta lucha. Nos da mucha emoción ver nuestros logros, nos duele mucho que nos sigan asesinando, y si la próxima algún día sería yo, sería orgullosamente morir en la meta y en la raya, morir en la lucha, y no reprimida como quieren, sin alzar la voz. Si por alzar la voz fuera la próxima, sería un orgullo que fuera en la lucha por nuestros derechos, porque yo sé que vienen muchos y muchas y muchos aliados atrás de nosotros. Justamente esta semana, de cientos de aspirantes a un proyecto político de las Américas y el Caribe, fuimos seleccionadas 5 personas de nuestro país, y una compañera de Quintana Roo, una de Campeche, una compañera de Durango, una de Nayarit, una de Oaxaca y yo, su servidora. Entonces me dio mucha emoción porque esto es para América Latina y el Caribe, o sea, más allá de nuestras cuestiones políticas de nuestro país. Esto es auspiciado por el Victory Institute de Washington DC para elecciones federales y los congresistas de Estados Unidos. Entonces esto da mucha alegría y mucha emoción, porque más allá de los resultados, si son favorables en nuestro país, en esta aspiración como diputada federal de la Acción Migrante, si son favorables, vamos a seguir en esta lucha haciendo políticas públicas. De no ser así, pues seguiremos más todavía ahora con el proyecto para América Latina y el Caribe desde Washington DC. Entonces hay un compromiso muy fuerte. De una u otra forma, ambas serían muy exitosas. Entonces es como parte de todo esto. Quizá
hay mucho más que comentar y sería bueno una segunda etapa, una tercera charla. Yo con mucho gusto, siempre que me inviten, estoy a sus órdenes y pues mandar un saludo a la audiencia. Pero antes de que mandes ese saludo, dinos en dónde te podemos localizar, cuáles son tus redes sociales. Bueno, estoy se las voy a dejar, estoy ahorita, como estoy participando, las están como reestructurando por lo de la campaña, pre-campaña, perdón, pero en el Facebook me pueden encontrar como Mar Rubín, y nada más así tenemos ahorita, porque están reestructurando por la pre-campaña. Pero es en X, en Face. En Face. En Face. Es Face. Sí. Ok. De momento en Face, porque ya hasta la otra semana ya tengo todas las actualizadas. Y también por privacidad, nos cuidan mucho. Qué bueno. Nos cuidan mucho porque luego también nos da miedo, ¿no? O sea, somos seres humanos y de pronto aparecen invitaciones o cosas y uno no sabe realmente cuándo es algo pues muy bueno y algo que no es tan bueno, ¿no? Pero aquí estamos para servirles. Quedamos en el tintero varias cositas que podemos... Para una segunda entrevista. Claro que sí, de la ruta migrante nada más quisiera decir que se acaba de aprobar la tarjeta Finavía Inmigrante para que nuestros connacionales puedan, cuando envíen sus remesas, ya no dejen en el camino tantas comisiones que les cobran en el camino. Entonces se aprobó después de muchos años, gracias también al proyecto de nuestro presidente y al senador José Narro Robles y un equipo de connacionales líderes migrantes que impulsaron esa iniciativa, la tarjeta Finavía Inmigrante, para que ya no paguen los cargos excesivos. Recordemos que en la pandemia enviaron más de 60,000 millones de dólares y que esa aportación hizo que nuestro país tuviera liquidez, crecimiento y no se endeudara México, ¿sí? Y fue gracias a la aportación de nuestros mexicanos en el exterior que también ya pueden votar y pueden ir a sus consulados. Sí, pero que no tienen todas las credenciales. Sí, está esa situación. Está muy problemática, ¿verdad? Sí, pero que insistan y pues vienen derechos que están logrando y también justo se están presentando unas iniciativas para que nuestros mexicanos en el exterior, que son nuestros héroes que han salvado al país históricamente, también reciban los beneficios que tienen y que tenemos los mexicanos acá, como la tarjeta de discapacidad, la pensión del bienestar, de que aunque estén en Estados Unidos y ya tienen 65 años, también puedan recibir la pensión, porque también son nuestros mexicanos y tienen ese derecho, y muchas veces no se voltea a verlos, y eso es algo injusto. El equipo de la Comisión de Relaciones Exteriores que lidera el senador José Narro Robles está impulsando esto con grandes líderes y diputados muy grandes como el diputado Manuel Alejandro, que también lo acompañé a presentar la queja y la demanda a los ultraderecha que estuvieron utilizando a migrantes haitianos para sus campañas. La llamada Ley Taboada. Sí, entonces justamente el diputado Manuel Alejandro y presentó esa iniciativa, la Ley Taboada, para sancionar y con una pena máxima para que no haya repetición, nunca más en esa discriminación, porque sabemos que es un acto arbitrario, porque nuestros hermanos migrantes son muy vulnerables. Entonces, pues qué fácil para ellos, ¿no? Ir y invitarlos a que sean parte de su campaña. Eso es una discriminación y eso se tiene que sancionar. No lo vamos a permitir que sigan violentando a los grupos más vulnerables, ¿sí? Entonces, justamente se presentó esas denuncias, esas quejas para que se investigue y se sancione al más alto nivel y como una sanción enérgica y ejemplar para que no haya repetición, que nunca más vuelva a suceder ese tipo de arbitrariedades. Desde aquí le mandamos un saludo al diputado Manuel Alejandro. Así es un gran guerrero, un gran luchador, y justamente el Día de Reyes él nos apoyó
para repartir algunas roscas a los niños migrantes en la Plaza Giordano Bruno, y llevamos con otros grupos y con mi colectiva, llevamos a ese tipo de detalle, porque lo hacemos desde hace más de 10 años. O sea, apoyamos el Día del Niño, el Día de Reyes, damos algunas cenas navideñas a nuestros hermanos migrantes, porque también tienen que disfrutar ese momento. Alguna vez también, cuando llegaron los migrantes diversos, hicimos que nos dieran unos pases para darnos unos city tour en el turibús, y los llevábamos para que se les olvidara un momento esa tristeza que lo habían dejado todo, porque desde el origen, tránsito y destino a la migración forzada siempre es una violación a sus derechos humanos, en todos los niveles. Les quitan su dinero, están expuestas a los proxenetas, al crimen organizado, al tráfico de órganos. Entonces, cuando llegaban aquí a la ciudad, normalmente los agrupamos, les damos un city tour, los llevamos a comer, a cenar, y luego ya los encaminamos y los vamos monitoreando con aliadas y aliados y aliadas de nuestro país, por si van por la ruta. Si van a Guanajuato, ya hay quienes los esperan ahí para darles una comida o una cobija para el frío. También en Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana, que tenemos los albergues, ya los esperan aliados, ¿sí? Entonces eso es muy importante, hacer equipo, porque unidas y unidos somos más fuertes. Claro que ¿sí? Y como le digo siempre a mis hermanas, juntas hasta la victoria. Pues muchas gracias. Bravo. Y bueno, queda comprometida una próxima entrevista, Claro, y claro. por ahí lo estamos organizando para una próxima fecha, ¿sí? Claro que sí, yo aquí estoy con mucho gusto, las veces que sea necesario, con mucho gusto aquí vamos a estar. No, Gracias, por supuesto. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, pues vamos a un corte comercial y regresamos. No se vayan.